Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy en la Wrestling Live vamos a volver a hablar de la carrera de un luchador que es curiosa, una vida posterior al wrestling que es menos curiosa y más negativa, pero que todo el mundo lo recuerda en WWF, porque en WWF fue muy importante, porque su gimmick fue muy conocido, pero que en realidad su gran éxito en el mundo del wrestling viene antes de aparecer en la empresa de McMahon y antes de cumplir los 30 años. Me refiero obviamente a Val Venis. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @JTAGYT. Repito, @JTAGYT. Y es que la carrera de Val Venis como tal es extraña. ¿Por qué? Porque deja de ser relevante a los 30 años, 31 años, para ser concretos. A los 40 está retirado. Si fuese simplemente un luchador que fue una estrella de la Attitude por sexual, guay. Pero es que viene de ser campeón mundial de CMLL antes siquiera de debutar en WWF. Y sobre todo es el campeón en aquel momento más joven de su historia. Vamos al principio porque esta historia es rara. Y es que Sean Allen Morley nació el 6 de marzo de 1971 en Oakville, Canadá. Desde muy joven, con unos 20-21 años, empezó a entrenar en Canadá. Con 23 debuta y tenemos combates, según Cage-Match y según lo que hayamos podido ver nosotros. En Europa, Sean Morley o Glamour Boy Sin en Puerto Rico, allí donde ganó los títulos tag. En All Japan estuvo en una gira. También tiene múltiples empresas por México. Pasó por múltiples empresas. Se dice que su nombre en Japón era Sin Morgan porque los japoneses eran incapaces de diferenciar entre la L y la R. Por tanto, Sin Morley sonaba raro. Entonces, Sin Morgan. Pero su momento de gloria es en CMLL. ¿Por qué? Porque el Consejo Mundial de la Lucha Libre le da el personaje de Steel, que es prácticamente un personaje enmascarado, que es ligeramente robótico, que sería como un robot, que gana el título. Sí, como habéis oído, gana el título mundial. ¿Y cómo lo pierde? Técnicamente no lo pierde, lo dejan vacante. Es curioso porque primero gana el Grand Prix, ganando la final al Rayo de Jalisco Jr., luego le gana también la final, es el segundo no latino en conseguir el título, el primero es Norman Smiley, es el primer canadiense en conquistarlo, y claro, vosotros pensaréis, bueno, pues lo perderá o entrará en feudo con la propia empresa para tal. Dejan el título vacante porque se están planteando que se va a marchar, ¿vale? Pero esto ocurre en septiembre del 97 y no firma hasta el 98. Hay un periodo un poco raro donde sigue participando en CMLL sin ser campeón del mundo, donde además participa en un Dark Match en WCW y participa en un Dark Match en WWF. Hasta aquí todo es más o menos normal. Más o menos. ¿Cuál es el tema? Que es conocido por ser un luchador sólido, da buenos combates, nada espectacular y que parece que de carisma va un poco limitadete. Pero bueno, está detrás de una máscara, no pasa nada. Finalmente firma por WWF y le dan el papel que todos conocemos. El ex actor porno Val Venis. Es más, todo su debut es que él se ha estado acostando con múltiples mujeres, haciendo múltiples películas y llega a la empresa a ligar con aún más mujeres. Derrota a Tuco Scorpio en su debut y entra en un feudo con Kyle Tai. ¿Por qué? Porque se acuesta con la mujer del líder japonés y le cortan el pelo. No os recomiendo que busquéis este segmento. El segmento, por cierto, no podréis encontrarlo en la network por razones obvias, y es que es un puñetero desastre. Pero lo peor de esto, o lo más desastroso, es que hacen bromas sexuales sobre que no le cortó el pene porque consiguió tener consejo. ¿De quién? De un pavo al cual su pareja le cortó el pene, que básicamente es por el motivo por el que hacen esta coña. ¿Cuál es el siguiente push de Venis? Porque sí tiene un combate contra Jeff Jarrett en Fully Loaded, que es al menos decente. Y su feudo es, me acuesto con mujeres, los hombres que están casados con esas mujeres se enfadan conmigo. ¿Quién es el primero? Dustin Runnels. Dustin Runnels está en este giro católico de su personaje donde ha abandonado a Goldust y se enfrenta a Val Venis por Terry. Terry básicamente se acuesta con él y por tanto son pareja. ¿Cuál es el tema? Que Terry se embaraza, por tanto Val Venis huye de ella. Sí, porque el personaje de Val Venis es face, pero lo del compromiso, lo de tener hijos, no va con él. ¿Qué es lo que pasa? Su siguiente rivalidad os podéis imaginar cuál va a ser, ¿no? Sí, correcto, con Ken Shamrock. Es una rivalidad porque se está acostando con su hermana, Ryan. ¿Cuál es el problema de Ryan Shamrock? Que en realidad era la pareja en la vida real de Ken Shamrock. Por tanto, todo es rarísimo. Pero este feudo, este enfrentamiento, le lleva a ser por primera vez campeón. En este caso, campeón intercontinental, derrotando a Ken Shamrock y tras ello perdiendo el cinturón contra Road Dogg, lo cual le permite participar en WrestleMania. Está over. El Hello Ladies engancha a mucha gente y recibe un pop constante. ¿Cuál es el problema? Que todas sus storylines son seduzco a una mujer, me acuesto con ella, se enfada conmigo. Seduzco a una mujer, no quiere nada mío, por tanto sigo insistiendo, por tanto se enfada conmigo. Y sus rivales suelen ser
los hombres que estaban detrás de esas mujeres, las parejas de esas mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un equipo con The Godfather que dura primero una semana y luego como 2-3 meses, más o menos, donde ambos son, pues eso, el putero y el que las usa, tampoco hay mucha más explicación. Es bastante absurdo, no conquista los títulos tag, obviamente, pero claro, ¿qué pasa? Que de repente a finales del 99 le ponen en combates con Mankind, al cual gana en No Mercy. El combate en No Mercy se basa, por cierto, en que Val Venis le ha robado, a ver cómo explico esto, el calcetín, le ha robado a Mr. Soko y se lo ha metido en los pantalones para usarlo como relleno. Sí, no es coña, literalmente ese es el término. Ya está, no quiero explicar nada más. Se enfrenta también a The Rock, por magia, acaba ganando el título europeo en Armageddon 99, participa en Rumble, no lo gana, y en febrero pierde el título contra Kurt Angle. Show menor, hace un turn heel que desemboca en que King of the Ring ataque y lesiona el brazo de Rikishi, se une a él Trish Stratus y se corona como campeón en un combate bastante interesante, teniendo incluso además también el Steel Cage de Full Loaded 2000, posiblemente el mejor combate de su carrera contra un Rikishi súper motivado. Pero bueno, Val Venis es campeón intercontinental. Este reinado obviamente le duró un mes, porque acaba perdiendo el título contra Chyna en un mixed match. Esto nos llevará a una rivalidad entre Chyna y Venis con Venis dentro de Right to Censor. Y alguno preguntará, ¿qué es Right to Censor? Right to Censor es el grupo, a ver cómo lo explico, el grupo ultracatólico de WWE. Básicamente es una parodia de los grupos que insultaban a WWE acusándola de promover la violencia y la sexualidad y por tanto hacen ese papel. Son Stevie Richards, Val Venis, The Godfather, Bull Buchanan e Ivory. Val Venis es el principal del grupo, en cuanto a nivel in-ring y en cuanto a popularidad. ¿Cuál es el problema? Que están over por el Team Song, que tiene un combate titular contra The Rock incluso, pero el público ya no está interesado en él, ya es uno más. Es más, lo que ocurre a finales de este año es que estamos acabando el 2000, empieza el 2001, participan en el Rumble, participan en WrestleMania, se disgregan antes de The Invasion y Val Venis se lesiona. Lesión de 2 meses, se recupera y le dice a la empresa, bueno, espérate, porque estamos en The Invasion y no tenemos nada para ti. Vuelve medio año después y a partir de aquí, atentos porque va a empezar de 2002 a 2010, bueno, 2009 técnicamente, lo que a mí me gusta llamar como el periodo primo. Todavía no hemos llegado al periodo primo total, veréis cuándo me refiero, pero ¿qué ocurre aquí? 2002, vuelve a ser el actor porno, participa en Rumble, es carne de Jack y Hit. Deciden darle el personaje de Big Balbowski, básicamente es meterle en SmackDown porque falta gente, entonces le sueltan ahí. Es compañero de muchos tags, pelea en King of the Ring sin llegar al pay-per-view obviamente, se lesiona un mes, y es que no hay hueco, entonces Dark Match. Y Dark Match tiene un combate más en televisado y Rebellion. Ya está, Rebellion, que es el pay-per-view para UK, así que es como si no hubiera existido. Le envían a Raw, hasta aquí bien, y le dan el papel de Chief Morley. Básicamente, jefe Morley, que es el jefe de personal de Eric Bischoff, el segundo a bordo, entra en un feudo con los Dudleys, bastante mierder. Se lesiona William Regal y hace equipo con Lance Storm. Consigue retener los títulos tags por una noche, pero vuelve a perder. Es el último título que tiene Venis. Y Morley es despedido por Bischoff por perder con Jerry Lawler. Le recontrata Stone Cold Steve Austin, no sabemos para qué. ¿Por qué? Porque usa el nombre de Val Venis, pelea en un multi-man match de Judgment Day. Y a partir de aquí ya sí que entramos en la era. Y cuando digo la era, digo la absoluta era primo. ¿Por qué? 2003. Tiene un mini push como face que no le lleva nada en Raw, que tiene un combate contra Christian en Heat, participa en Armageddon en un enfrentamiento de 6 equipos donde él está incluido, y se convierte en el rey de Heat, porque pelea toda la semana. 2004, alguno dirá, le darán algo relevante. Primeros 4 meses, 3 combates en Raw, un combate por el título IC intercontinental contra Orton en Heat, obviamente. Tras ello, 7 combates más en todo el año. En Raw, cuidado, luego le ves y está peleando en Heat, está peleando en Dark Shows, en House Shows. 4 combates son individuales o 2 contra 2. Los otros 3, Battle Royale, donde le incluyen. Bien, esto ya veis que bien. ¿Qué pasa? 2005, igual. 2006, igual. 2007, igual. Pero aquí es donde llega una parte curiosa. Y es que Val Venis será por tanto el primer rival de muchos luchadores. ¿A qué te refieres con muchos luchadores? Primer combate de CM Punk, o al menos el que le consigue el contrato. Primer combate de Jon Moxley. Aparecer en Heat contra muchísimos luchadores de ese nivel. Es decir, se transformó en una especie de X-Pac. Recordemos que X-Pac en finales de los 90, principios de los 2000 era la vara de medir. Ahora es Val Venis. ¿Cuál es el tema? Que Val Venis es mucho peor que X-Pac. Incluso es peor que Hardcore Holly.
y que en general hacía poco, pero oye, se llevaba su sueldo y aparecía a veces en televisión. Aparecía en Raw un combate, se comía una paliza, aparecía en Raw otra vez, se comía otra paliza, hasta que en 2008 se lesiona y en enero de 2009 le cortan. Vale, se marcha ya, Val Venis ahora va a hacer una carrera muy importante en las indies. ¿Qué pasaría si os dijera que va a New Japan y gana Okada en un combate individual? Obviamente todos asumís que estamos hablando de 2009, Okada todavía es un Young Lion y por tanto no es relevante, efectivamente. Pero sí, le ganan un 1 contra 1. Val Venis le ganó a Okada. Es más, tiene un par de giras bastante buenas en New Japan. Se une o por lo menos pelea con Chaos, firma por Impact. ¿Y qué pasa en Impact? Pues que es la demostración de por qué la era Hogan no va a funcionar. Básicamente le firman allí, gana a Christopher Daniels de forma limpia para conseguir un sueldo. Tras ello, tiene un par de combates más, ganando a Jeff Jarrett en un False Count Anywhere y desaparece. ¿Por qué? Básicamente deciden que van a salir a la carretera a grabar. Val Venis quería quedarse en Florida, quería además también trabajar en México, no le dejan y por tanto se marcha. Irónicamente no trabajaría en México los años siguientes, pero bueno, oye, él es lo que decía. Entonces, claro, tú ves eso y dices, joder, pues Val Venis en Impact no podría haber hecho nada. Sigue peleando en indies, sigue peleando en empresas y en la actualidad, en los últimos 2 años más o menos, se ha vuelto a hacer famoso. ¿Por qué? Es un conocido seguidor de las teorías QAnon. Para aquellos que no las sepáis, que Q, Anon también se puede conocer, son empresas que están flipando con el tema de, bueno, por así decirlo, conspiraciones, el mal está aquí, es todo plan de los Illuminatis, vamos a morir todos. Es decir, lo más conspiranoico de internet está ahí. He dicho empresa, sería gente, pero lo más conspiranoico. Y por unos comentarios sobre Nyla Rose. Básicamente, ya sabéis que Nyla Rose es una luchadora trans, y Val Venis pues hizo unas referencias en plan de yo no soy transfob, pero eso no es una mujer. Lo cual, evidentemente, fue una respuesta bastante seria de eso es mentira, etcétera, etcétera. Es decir, la respuesta que recibió Val Venis son las normales, tampoco voy a entrar mucho más en debate, pero que se comió una buena bronca. También se ha hecho, por cierto, popular por hablar del cannabis. Básicamente la defendió que el cannabis salvó su carrera para evitar pues otras sustancias y porque ha sufrido conmociones cerebrales. Una además es muy clara, un sillazo que le pega Triple H en la cabeza desprotegida, que es una conmoción de caballo, lo que sufre. Pero claro, es curioso, porque con Val Venis se define algo que se ha conocido como Primo, como Hardcore Holly. Son luchadores que tienen un proceso donde son medianamente relevantes, proceso de 2-3 años siempre, y luego se quedan en la empresa. ¿Por qué? Principalmente son buenos profesionales, no incordian, no molestan a nadie, y son un poco como buena barra de medir para otros. En el caso de Primo, Carlito y demás, hay que incluir también toda la parte de Puerto Rico, la relación con Carlos Colón que ayuda, pero en el caso de Hardcore Holly o de Val Venis son gente que son más o menos leales a la empresa, que ayudan y que sirven para rellenar espacio. Obviamente, ¿cuál es el problema? Val Venis solo salía por una cosa, para hacer de actor porno. Ya está, porque era mínimamente gracioso y porque el Hello Ladies le salía bien. Pero no estaba over para ser main eventer, no tenía capacidad para llevar más personajes y daba siempre la sensación de que lo único que sabía hacer era eso. ¿Eso te da una carrera en wrestling? Pues sí. Era lo suficientemente bueno en el ring, era lo suficientemente carismático y estaba lo suficientemente over. ¿Es un luchador que merecía ser campeón mundial? No. ¿Es un luchador que merecía un main event de WrestleMania? Obviamente no. Pero está ahí, está en la empresa y es un poco lo que hablamos siempre, como el wrestling no es solo no es que este luchador tiene el talento para ser main eventer de WrestleMania, sino que hay mucha gente que está en un tramo más pequeño, más corto o menos relevante, pero también puede ser muy importante para la empresa. Obviamente, y esto es muy importante, que hay que entender también los valores de cada uno. Es decir, hemos visto a muchos luchadores que en esa situación deciden marcharse. Estoy pensando, por ejemplo, en Christian, estoy pensando, por ejemplo, aunque fuera más despido que otra cosa, en Rhino, en Dreamer, es decir, Dreamer está más tiempo en WWE, pero luchadores que, oye, yo estoy en esta empresa, yo estoy en la parte baja, yo prefiero marcharme, yo prefiero intentar probar cosas fuera, pero quiero intentar avanzar en mi carrera. Y otros como Valverde dicen, oye, mira, yo estoy muy a gusto en la empresa, cobro todos los meses, no tengo que desplazarme, puedo estar tranquilo, trabajo más o menos de una forma estable, funciona de formas distintas, es un formato distinto de wrestling, se aleja de esos luchadores indies tan espectaculares, se aleja también quizás de la gloria, pero yo creo que permite un modelo de vida mucho más tranquilo, mucho más relajado. Creo que en esta generación luchadores como Baron Corbin también van a cumplir este rol de gente que ha estado muchos años en la empresa sin haber conseguido gran cosa, Corbin mucho más porque es Money in the Bank, etcétera, etcétera, pero que han funcionado. Y lo que me resulta más curioso de la carrera de Venis y de esos últimos años
es que yo estaba convencido de que había sido despedido en 2005. Es más, lo he buscado combates suyos y demás. No me acordaba de nada suyo después de 2004-2005, donde yo además pensaba que había hecho un retorno, no que hubiera mantenido en la empresa. Es decir, me acordaba de Chief Morley, pero no de sus apariciones después. Y eso me resulta muy curioso porque de la Ruthless Aggression siempre se ha dicho que muchos personajes nuevos, muchos personajes modernos, muchos personajes distintos. Y es cierto que el Main Event sí, y que hay un gran trabajo en el Main Event, pero que en el Midcard de aquella época había mucha gente que era, oye, vamos a reciclar a este tío que todavía está mínimamente en forma y que nos dé combates. Ya, pero no va a ser campeón, da igual, nos da combates y a otra cosa. Y que eso dejó a varios luchadores sin un spot claro, mientras que meter a estos, pues honestamente, tampoco es que fuera lo más emocionante del mundo, tampoco es que fuera lo más positivo, porque no eran gente que fuese a ser mega campeona, o que fuese a ser mega talentosa, o que pudiera volver a buquear. Entonces es como tener aquí a unas cuantas personas, a unas cuantas entidades, luchadores y tal, que simplemente te sirven para cubrir un spot. Ya está, porque va a pelear con Snitsky, que lo haga Valveris, que va a perder seguro. Que va a pelear con Umaga, que lo haga Valveris, que va a perder seguro. Es más, los combates con Moxley o con CM Punk son un poco eso de, oye, vas a pelear, vas a perder, pero porfa, que luzca bien. Yo el combate contra Umaga de 2008, que es el último combate que da en Raw, no lo recordaba. Pero es que como yo creo que el 99% de la gente no lo recuerda. Porque es un combate totalmente intrascendente que dura 3 minutos, que no es ni siquiera el primer combate entre Umaga y Valvenis, hay varios. Entonces tú piensas eso, o piensas, por ejemplo, que hay un 24 Men en el cual pelean, 2008, o que es, de este sí me acordaba, del 17 contra 2 contra Cena y Orton. Pero claro, descubres que esta gente, Valvenis, Jim Duggan, Hardcore Holly, Charlie Haas, son luchadores que yo creo que todos asumimos que fueron despedidos mucho antes y que se mantienen mucho tiempo en pantalla. Por ejemplo, de Charlie Haas, yo me acuerdo de Charlie Haas Tag Team, etcétera, etcétera. Haas aguanta hasta 2009. En 2009, evidentemente, es un luchador que simplemente va a Raw, a SmackDown en su caso, a hacer equipo con Shelton Benjamin para ver si cuela y a perder combates. Sí, obviamente. Pero es un poco esa sensación de muchos luchadores que aguantan en la empresa como soldados de fortuna. Obviamente luego está el tema de sus declaraciones actuales. La conspiranoia que camele cada uno, yo ahí no entro. Pero a mí, lo de hablar de Nyla Rose, lo de luego sacar su propio podcast, lo de hacer estas cosas, personalmente me molesta. ¿Y a qué me refiero con que me molesta? A que da la sensación, y esto es algo que hace mucha gente, te estoy mirando a ti, Win Russo, te estoy mirando a ti, Bully Ray, lo que hacen es generar un tema que puede ser polémico y donde ellos pueden tener cierto apoyo. En el caso de Bully Ray es siempre más wrestling y menos político. En el caso de Russo y de Benis, no. Y lo sacan ahí para conseguir tener su nicho. Que es un nicho además muy similar, porque hay que recordar que al final Val Benis en gran parte le debe su carrera a Russo. ¿A quién se le iba a ocurrir que un actor porno podía estar over? Es cierto que luego, después de Russo, sigue teniendo mucha relevancia, pero la tiene 10 meses. Es decir, desde que se marcha Russo prácticamente el año 2000 es muy, muy pobre. Sí es cierto que gana el título intercontinental, que tiene su turn heel, pero es un turn heel prácticamente forzado por la situación y porque no pueden seguir buscándole como actor porno porque no tiene sentido. Entonces, es esa sensación de que es un producto tan ruso que funciona bien en la actitud, pero que en cualquier otro tiempo no hubiera funcionado. Y claro, buscando cosas de estilo y poco que yo haya podido ver, todo se ha dicho, tampoco destaca en ring. Es decir, sí, en WWF no destacaba, pero siempre está la excusa de no, porque es lo que se buscaban en las otras cosas. Combates suyos en México tampoco es que sean nada del otro jueves. Es decir, es un luchador mediocre en todo y aguanta mucho tiempo. Eso es una nota positiva para él. Es decir, sé que ahora alguno esperaría que dijera es una vergüenza y una mierda. Si aguantas tanto tiempo en el mundo del wrestling y cobras de ello y vives bien, pues no puedo más que aplaudirte. Pero claro, resulta muy curioso el verla aquí y el ver cómo hablan de él y demás. Evidentemente ahora Benis pues está denostado y con merecimiento, todo se ha dicho, es decir, Benis está denostado con merecimiento, pero a mí me parece que es curioso cuanto menos y que es una cosa como Carlito, como otros luchadores que hay que debatir y que hay que valorar, porque es muy extraño tener a gente que está trabajando tan poco. ¿A qué me refiero con tan poco? A que son luchadores que pelean en 5, 6 shows al año en tele, que bueno, que pelean en 50, 60 combates en total, entre house shows, hit, jacket, cuando se cargan hit, jacket, pues veremos qué es lo que ocurre, pero es como, ¿vale?
decir, está bien entre comillas, en el sentido de, oye, me beneficia el 50-60, pero no lo suficiente como para ser un luchador popular. Entonces es un poco como, estuvo en la empresa, consiguió dinero, pero no va a conseguir suficiente para ser relevante a nivel wrestling. Entonces, con esto me despido hoy, con esta pequeña reflexión sobre cómo la carrera de Valvenis posiblemente le diera beneficio económico mucho más que estar en las indies, porque no era lo suficientemente bueno para destacar, pero yo creo que le quitó popularidad entre la gente. Con esto me despido por hoy. Recordar que volveremos la semana, bueno, el viernes evidentemente con video opinión, pero la semana que viene con WCW, el miércoles, ya os lo digo. Así que yo me despido y hasta la próxima. Perdón, WCW el viernes, con esto me despido y hasta la próxima.